Gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. La tos justo solo espero a que me dijeran, ya vamos a empezar a grabar para aparecerse. No, al contrario, yo muy encantada como siempre, conflictuada como siempre con la invitación, porque ahora que escuchaba esta cosa de la salud mental, esta vez no pensé como mucho en la cuestión de la salud mental, porque me quedé con el rollo de las vicisitudes que enfrentamos una vez que decidimos dedicarnos al trabajo académico, ¿no? Entonces, y en este caso científico. Entonces, el trabajo va un poco por ahí, aunque en el momento de las preguntas podríamos abordar, ¿no? Otras cuestiones. Bueno, pues me escriben de ahí de ustedes para un trabajo con relación a este asunto de cómo se vive, pero sobre todo cómo enfrentar y resolver las cosas que nos van pasando en la vida diaria, cotidiana, mientras nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, generalmente empiezo con alguna cosa y esta cosa la había encontrado desde hace mucho tiempo, entonces decidí empezar con ella, ¿no? Se publica en Twitter, genera ahí toda una serie de reacciones. Ya saben que en Twitter un buenos días puede generar, bueno, en ahora X, un buenos días puede generar que el mundo arda, ¿no? ¿Qué tienen de buenos, podríamos decir? Entonces, bueno, en el imaginario social hay una idea al respecto de quienes nos dedicamos a estas labores, al respecto de que los estudios de posgrado corrompen el alma, ¿no? Y tal vez todos tenemos una historia con algún doctor o alguna doctora que confirmaría esta norma o esta idea. Y creo que también todos y todas, espero en Dios, tengamos una experiencia con algún doctor o doctora que rompa con esta idea al respecto de que los estudios de posgrado corrompen el alma, ¿no? Bueno, cuando uno decide o una decide, y esto pues sí tiene una relevancia importante, es decir, marca una diferencia fundamental si uno es uno o si uno es una, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos y nosotras decidimos o nosotras decidimos dedicarnos al trabajo académico e iniciar una trayectoria profesional en alguna disciplina científica, pasa por una serie de requisitos, de procesos de un alto nivel de complejidad, donde uno no siempre sale bien librado y además donde la trayectoria no siempre, no solo durante la trayectoria no siempre todo es amable, sino después incorporarse al mercado laboral, porque al final de eso se trata esta formación o la formación, pues no es como muy sencillo, ¿no? Aquí me parece que tendríamos que considerar varias cosas. Si bien es cierto, ustedes eligieron un área del conocimiento que goza de un prestigio indiscutible en relación a otras disciplinas científicas, como es mi caso, el caso de la psicología. Tal vez ustedes no lo sepan, o tal vez sí, porque es como el chisme del momento. En Puebla, una mujer sin estudios de psiquiatría ejercía de psiquiatra, bueno, hasta con reconocimientos por su labor. Es decir, no todas las disciplinas científicas gozamos del mismo reconocimiento, del mismo prestigio, ¿no? Y hacer ciencia en nanotecnología. Ayer andaba dándole una vuelta a su página de internet. Sí impresiona, ¿no? O sea, entrar a la página del CICATA, ver las líneas de investigación, lo que hacen, lo que se espera formar en los estudiantes que ingresan, pues sí dices, suena bastante bien, ¿no? Entonces, profesionalizarse implica necesariamente, que ahí empieza el tema, alejarse un poquín del sentido común o construir un sentido común más basado en evidencia científica que en ideas, ¿no? Más o menos de eso va la historia de profesionalizarse. Ahora,
no todos nos profesionalizamos de la misma manera ni en los mismos niveles, ¿no? Quienes tenemos una licenciatura, pues tenemos un conocimiento sobre un área en particular que se queda, digamos, a nivel muy general. Hacer una maestría implica empezar a perfilarse en un tema particular que te va a permitir conocer algo que en teoría, y digo en teoría, no sé si siempre sea el caso, y eso yo les invitaría a que conforme van escuchando esto, vayan pensando más bien cada quien en su propia trayectoria, ¿no? Me parece que es la manera más interesante de escuchar esta historia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice la licenciatura, a mí me dieron clases de género, ¿no? Por ejemplo, lo que es bastante interesante, cuando mis estudiantes les cuento que yo no tomé clases de género, todos se preguntan, y entonces ¿cómo fue que llegó aquí y ahora por qué, ¿no? Da estos temas. Cuando yo iba a la escuela, nada más imagínense, ya tiene un rato, yo soy número de cuenta en la UNAM 88, conocí los SHs acá en la Ciudad de México cuando eran de 4 turnos, ¿no? O sea, un mundo que ustedes ya, creo que no conocen ni en referencias. Bueno, cuando yo iba a la licenciatura ya se hablaba del asunto de los temas de género, pero no era una cosa que predominara como hoy. No tomé clases de género y sin embargo tengo una tesis de licenciatura sobre cuestiones de género, porque por ahí me vi influenciada por alguna maestra que en el transcurso de mi formación, ella hacía investigación en términos de género y a mí me parecía muy interesante cuando ella sacaba el tema en las clases, ¿no? Me acerco a ella, le pido que me dirija la tesis, hago una tesis sobre los diversos significados de ser mujer, por allá de los 95, ¿no? Yo todavía a veces regreso a mi tesis de licenciatura y de hecho me sigue pareciendo, al menos a mí, mejor que la de la maestría, ¿no? Por ejemplo. Y desde entonces yo sabía que la UAM Xochimilco tenía la maestría en estudios de la mujer y mi sueño dorado así, yo decía, no, hombre, cuando yo termine esto y si un día hago una maestría va a ser eso. Todo sonaba muy bonito. Hice en algún momento, no inmediatamente, el ingreso o sea, la solicitud de ingreso a la maestría y me quedo en mi primer intento. Pero ya el proceso de ingresar estuvo marcado por un par de experiencias bastante desagradables con estas doctoras, um, estas doctoras, ¿no? Entonces, hay dos momentos que para mí son fundamentales en el proceso. En la entrevista, cuando yo llego a la entrevista, que quiere decir que ya pasé el filtro del examen, una de las mujeres me pregunta, una doctora, creo que en antropología o en sociología, la verdad no recuerdo, argentina, ella, radicada en México desde hace un buen rato, me dice algo así como que si no me dan la beca, porque el programa de la UAM Xochimilco en ese entonces era el mejor en América Latina y por supuesto era parte del padrón del CONACYT, ¿no? Entonces pues ibas a estar becada. Y entonces me dice que si no me otorgan la beca, me es posible continuar con los estudios cuando la maestría era un programa de tiempo completo, ¿no? Y yo hasta sentí que era como una pregunta capciosa, ¿no? Le digo, ¿cómo? Y me lo vuelve a explicar, ¿no? Y le digo, no, la pregunta la entendí, yo pensé que me había equivocado, porque no entiendo entonces para quién es esta maestría, ¿no? O sea, si le estoy diciendo que tengo ya unos años trabajando y que vivo de mi salario, pues no veo cómo pretende usted que yo estudie sin percibir un salario, ¿no? O sea, ¿para qué clase de mujeres o de personas es esta maestría, ¿no? Para la gente que tiene recursos, tal vez hubieran avisado eso, ¿no? O sea, para mí fue una pregunta bastante bárbara, yo diría hasta violenta, ¿no? Y obviamente mi respuesta pues tampoco fue muy bien recibida, ¿no? De hecho, yo de esa entrevista salí llorando, ahí me porté muy digna, pero yo dije, ¿qué pasó aquí? Y convencida de que no me iban a hablar, ¿no? O sea, yo dije, no, pues, porque fue obvio que mi respuesta tampoco le pareció como muy políticamente correcta. No, me fui con la idea de esto ya valió chetos, ¿no? Luego se tardaron un buen en dar los resultados, yo daba por hecho que ni siquiera me había avisado que no, ¿no? O sea, yo ya casi que continuaba con mi vida y un día recibo una llamada para notificarme que soy parte de las personas que ingresaron.
sinceramente sí me sorprendió, ¿no? Y ese primer trimestre, porque la UAM funciona con trimestres, la verdad sí vi, lloré creo que a las 2 semanas, así una tarde desconsolada le escribo a un amigo un correo que todavía guardo. No manches, estoy hasta el gorro, esto es horrible, jamás me imaginé, este era mi sueño dorado y para mí en algún punto fue una pesadilla. Así, de verdad yo no entendía qué estaba pasando en el mundo. Sobreviví, sobreviví en un programa que tenía una salida lateral al año si no cumplías con los requisitos que eran un promedio mínimo, una serie de cosas. Te daban una especialización en estudios de la mujer y ya no te daban chance de pasar como al segundo año que era la maestría, ¿no? Bueno, no solo sobreviví a la especialización, sobreviví a la maestría en general. Cuando me titulo me dan la medalla al mérito universitario, que yo de verdad con la UAM hasta la fecha tengo mucha ambivalencia, ¿no? No con la UAM como institución, sino con este programa, porque por un lado fueron un montón de maltratos y por otra parte era una cosa así como yo decía, esto qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, supongo que ustedes saben también estas historias. Eh, ¿Qué quiero? ¿Para qué esta historia? Bueno, aunque uno a veces está en el lugar donde quiere estar, sostenerse no es fácil, y no solo me refiero al sostenerse en términos monetarios, sino mantenerse. Eh, Parece que los programas en general, la educación en el país, seguimos teniendo muchos problemas con eso no es un secreto. Sigue teniendo más rasgos de como hacer un maratón, ¿no? Yo corrí un tiempo hasta que me deshice una rodilla, por supuesto, tengo un menisco operado, entonces ya no corro yo detrás del micro, ¿no? Nunca hice un maratón, yo siempre supe que yo no era maratonista, pero 11 kilómetros, la 11K la hice desde que empezó hasta hace como 4 años que la dejé por el tema de la rodilla. Mm, Hacer un maratón es muy difícil, o sea, son 42 kilómetros, si hacer 10 mueres, bueno, pues imagínate, son 42, ¿no? El sistema educativo es un poco eso, ¿no? Entonces hay que estar preparado, no solo en términos de conocimiento, sino subjetivamente para enfrentar circunstancias muy complicadas, ¿no? Y vivimos en una cultura que piensa que quienes nos dedicamos a esto es como miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, ¿por qué estamos cansados y no hacemos nada? Pasamos prácticamente todo el día sentados. Cuando uno es estudiante, pero ¿de qué te quejas, no? Si tú vas, te sientas, tienes amigos, la pasas súper padre, etcétera, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes que ellos todavía no alcanzan a entender, pero un día deberíamos de citar a todos los papás, todavía en la superior, y meterlos a un saloncito de estos politécnicos donde metemos a 50 estudiantes de primer ingreso, porque psicología es una de las carreras más demandadas, recién reacreditada. Hoy recibimos la noticia de que se aprobó la acreditación del programa, pero nos tienen en una escuela que es una vocacional y tenemos un edificio para psicología, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando los chicos y las chicas ingresan a este programa, metemos hasta 55 personas en un salón que a duras penas en su sano juicio tiene capacidad como para 40, 45. Y entonces yo les digo, es que tal vez la solución no está en seguirnos peleando, ¿no? Habrá que traer a los papás un día, meterlos a un salón y dejarlos ahí 8 horas, de las 2 a las 9, que es más o menos el horario vespertino, que es donde yo laboro, escuchando las historias de cada uno de nosotros los docentes, lidiando con toda esta comunidad, a ver si es cierto que es tan padre, ¿no? O sea, el trabajo académico tiene sus momentos difíciles. Yo no tiene una semana, estamos en periodo de evaluación del segundo parcial, estaba yo dando el texto bueno, el tema de Rosario Castellanos, una filósofa mexicana, el tema era la condición de las mujeres y uno de mis estudiantes lloraba. Y cuando yo digo lloraba, no es una expresión, lloraba, ¿no? La lágrima acá. Y me di cuenta, yo dije, santo cielo, estaba yo enfrente dando la clase y yo dije, es por lo que yo estoy diciendo, es por mí, es por ella, algo le pasó. Al final solo me dijo, me hizo llorar, ¿no? Eh, Manejo temas de género, no es un tema sencillo. En psicología los temas no son sencillos, son de un alto nivel de complejidad.
Aunque la gente cree que como solo leemos y no tenemos laboratorios súper sofisticados como los de ustedes, también debe ser más sencillo. Cuando hablamos de cosas intangibles, ¿no? Como esta cosa del enojo, el amor, la depresión, que nadie las ha visto nunca, pero que nadie se va a atrever jamás tampoco a decir que no existen. Entonces, identificarlas, diferenciarlas, no es nada sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué nos mantiene? ¿Qué permite que podamos sobrevivir a esta carrera maratónica? Bueno, primero, un factor que influye muchísimo es el tiempo que le dedicamos. Por eso los programas de posgrado eh, tienen esta característica cuando los beca CONACYT de que deben ser a tiempo completo, ¿no? Y es literal, a tiempo completo. Entre más tiempo le dedicas, y no quiere decir que no debemos tener recreación, tiempo libre, que la mayoría de nosotros no tiene idea de lo que es la recreación y el tiempo libre, porque los días que no vamos a la escuela, entonces vamos al mercado, lavamos, planchamos, vamos, cocinamos, ¿no? Y bueno, las actividades que los varones realicen van por la misma situación de verdad la recreación, viajar, conocer, descansar, no hacer nada, ¿no? Vivimos en una cultura que no reconoce el derecho las sujetos al no hacer nada, así acostarte, contemplar el techo. Bueno, en el caso de ustedes tienen un cielo precioso, un atardecer que está puesto, por ejemplo, en la invitación, que es una cosa bellísima que veces vemos en la Ciudad de México. Hay momentos, por ejemplo, ayer, en esta época, ya sabemos, desde como las 5 de la tarde, 4:30, la luna en su máximo esplendor, era una cosa así, todos así, un ala del SIX, que les digo, somos una escuela súper pequeña, llena de gente con teléfonos intentando capturar ese momento maravilloso, ¿no? Esos momentos son fundamentales para la vida, para la existencia. Ah, como correr el maratón, esto tiene que ser tu sueño dorado porque mm, no va a ser fácil. Y lo único que nos va a permitir sostenernos es decir, bueno, es que sí me interesa, ¿no? Son esos otros momentos cuando el experimento sale, cuando los resultados coinciden, cuando por fin entiendes la diferencia entre la tristeza y la depresión, etcétera, donde dices, así, esto era, ¿no? Por eso estoy aquí. También se espera que nos inscribamos o ayuda a no estar solos en el mundo, ¿no? Entonces, pertenecer a asociaciones que se dediquen a hacer lo que nosotros hacemos es fundamental porque te permite tener a alguien con quien discutir, ¿no? Y por discusión no estoy entendiendo esta cosa de agarrarnos a golpes, ni gritonearnos, no, sino venir y plantear ideas, ver qué pasa en el otro con estas ideas y que el otro te pueda decir, bueno, no creo, a mí me suena, oye, tienes razón, no lo había pensado así. Cuando la pandemia empezó, yo inicié un club de lectura que tenía años pensando que era una buena idea, pero no había posibilidades de concretarlo por mil razones, ¿no? Porque uno siente que está muy ocupado, etcétera. Y en la pandemia, cuando primero nos dicen que estamos de vacaciones y empezamos a de verdad no salir y no tener nada que hacer, pues en algún momento dije, ay, bueno, pues voy a escribirles a los muchachos y voy a mandar una invitación y pues quien quiera, ¿no? Bueno, el grupo se conserva hasta hoy, obviamente no con todas ni todos los que iniciamos. Ha habido gente que se va y otra gente que se incorpora, pero generalmente en los comentarios finales de las sesiones, porque leemos cada cosa, hemos leído de todo, así de todo literalmente. Ahorita estamos con Rayuela de Cortázar y al final la cosa por donde siempre vamos es, pero qué padre que este espacio exista y vengas y digas lo que piensas, y que alguien te escuche y te diga, no, yo no creo que Rivadeneira ande en esta historia, yo pienso que la maga trae un tema con esta, ¿no? Siempre tener un interlocutor interesado, que de verdad funja como un interlocutor es fundamental para el desarrollo de cualquier trabajo, pero sobre todo para el desarrollo del trabajo académico. Es necesario que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Es necesario que tengamos una idea y en el mejor de los casos dominemos nuestro objeto de estudio. Les comentaba yo al inicio del caso de esta chica poblana que ejerce de psiquiatra, ni siquiera psicóloga, psiquiatra, con medicación a sus pacientes y todo el rollo. Y los comentarios de sus pacientes, ¿no? Ahora que vivimos en la era de las redes sociales.
una maravilla, me siento mejor, etcétera. De verdad, de terror psíquico, ¿no? El asunto es que tal vez hasta aquí sea como la parte más fácil, y no dije que fuera fácil. Pero luego hay que poder hacer que eso que yo empiezo a entender lo pueda yo pasar al mundo de las aplicaciones. Y ahí es donde para todos es la parte más compleja, ¿no? Mis estudiantes hacen un trabajo que se llama análisis de estereotipos y roles de género en los medios de comunicación. Y los divido en equipos y les reparto cine, telenovelas, comerciales, todo lo que hay, ¿no? Y ahorita estamos en ese momento de las exposiciones. Y entonces, un equipo de un grupo elige como serie analizar El secreto del río de Netflix, eh, que hace referencia a la cuestión de la mucheidad, ¿no? Oaxaca. Ponen una escena de la serie, que es la que van a analizar, y luego me empiezan a contar otra. ¿A qué me refiero con que me empiezan a contar otra? Es muy difícil hacer un análisis, pero además lo que hacen la mayoría de las veces, o lo que hacemos la mayoría de las veces, son interpretaciones, mis interpretaciones, porque eso no fue lo que pasó. Y entonces yo les decía, a ver, espérate, vuelvo a poner la escena. La vuelvo a poner. Y digo, ¿dónde pasó eso que dices? Y ellos así de, ¿no? Entonces, en realidad, la parte más complicada de cuando uno aprende es después eso, cómo lo llevo a la vida, a mi vida, a la vida cotidiana, a la vida, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando yo platicaba con el doctor Felipe de cómo hacer que más personas se interesen por el conocimiento científico, yo le decía es que tendríamos que empezar en la primaria. Nuestros profesores de primaria, nuestra educación básica es muy deficiente y reproduce muchos mitos. Eh, Hace que nos sientamos poco interesados en el conocimiento científico, en la adquisición y en la producción de conocimiento científico, ¿no? Entonces, y tiene que ver con esta distancia que hay. Yo me acuerdo el día que me lancé del paracaídas, porque pues, era una cosa que yo quería hacer. Llego a donde tienes que llegar. Mm, Sí creo, ayer lo discutíamos, sí creo que un poco en el asunto de no lo piensas muy bien, porque si lo piensas muy bien no te avientas. Ya estás ahí, firmas el consentimiento de que sabes que pueden pasar 800 cosas, entre ellas morir, ¿no? Por supuesto. Y vas. Iba yo con un amigo que me llevó expresamente a eso, pero me dijo claramente, yo no me voy a lanzar. Le digo, jamás te pediría que hicieras algo que no quisieras. Mira, tú llévame. No te quiero lanzar, no te lances. Pero espérame, no me voy a dejar ahí botada y ya te invito a un desayuno y el asunto. Él estaba muy emocionado porque dice que ya había llevado a su hermana, pero que tampoco se lanzó, ¿no? Que se declaró. Y hasta me hizo sugerencias. Le conté a mi hermana que íbamos a venir y me dijo que no pagues las fotos y toda esta cosa, ¿no? Y cuando bajo, está ahí esperándome y me dice, ¿qué se siente? Y le digo, no sé, dame unos minutos, tengo que procesar. Y se queda así. Le digo, sí, es que yo te podría decir que es como lanzarse al vacío, pero no sé qué es el vacío. Si algo me quedó claro cuando me lancé, y bueno, cuando me lanzaron, ¿no? Porque lo cierto es que tampoco tú, es que el vacío no existe. Y eso ya me lo habían dicho en física, pero no lo entendí. Me lo aprendí, pero no lo entendí. Nos subimos al carro, empezamos a buscar un lugar donde desayunar y estábamos en la sopita de hongos. Y esto le digo, ya sé qué se siente. Entendí física, hermano. ¿Sabes? La fue. Y le digo, todo el mundo debería lanzarse de paracaídas en la secundaria cuando te explican el asunto de la física. Y de verdad para ti son nociones que están en otro nivel. Aparte de las dificultades con el conocimiento, tienen que ver con que no nos las ponen en la vida cotidiana, pero nuestra vida cotidiana está llena de física, matemáticas, química, esas áreas del conocimiento que en serio tienen los niveles más altos de prestigio, pero que parte del prestigio tiene que ver con, está asociada con esta idea de es muy difícil. No creo que sea un concurso de dificultades, e insisto, creo que la psicología tiene su propio grado de dificultad, ¿no? Y los niveles más altos de profesionalización los vamos a notar con la gente que puede desarrollar autonomía de juicio, ¿no? Es tomar decisiones, pronta respuesta, eficiencia, por supuesto,
y una actuación destacada en el espacio público. Es decir, mucho de lo que nos pasa en términos de los docentes, las docentes del instituto, es que notamos claramente cómo nuestros estudiantes tienen una gran dificultad para pararse en un auditorio o frente a personas y hablar. Y hablar con propiedad, fluido. Yo ahora que veía a mis estudiantes le decía a alguno, oiga, usted tiene una idea clarísima de lo que está diciendo, es obvio, y se atora por cuestiones emocionales de angustia, se le nota. Y trastabillar, y el tartamudeo no tiene que ver con no saber qué decir, sino con cómo decir, ¿no? Entonces, digamos que eso seríamos los profesionistas o los profesionales en el top. Eh, Podríamos llegar a un asunto de un auditorio, presentar un trabajo con fluidez, con claridad, poder enfrentar el asunto de las preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, formar gente, en este caso, especialistas, maestros, maestras y doctores en un área del conocimiento tan particular como la que ustedes desarrollan, implica desarrollar los más altos niveles de racionalización. Y accedemos al proceso o al pensamiento que se considera más abstracto, ¿no? Si ustedes piensan en lo que hacen, y en la manera en la que desarrollan el proceso. Por ejemplo, cuando entré estaban explicando esta cosa de la energía, las gráficas y esta cosa. Si ustedes lo piensan, lo que hacemos es poner en papel, representar procesos que no son así como están en la gráfica, ¿no? Es en la vida real, así no sucede. Lo que hacemos son representaciones. Si nosotros ponemos una fórmula y ustedes la pueden identificar y además aplicar, estamos hablando de la cosa más abstracta que puede hacer el cerebro, ¿no? Por ejemplo, ubicarse en una ciudad con el Google Maps. Yo tengo muchas complicaciones con el Google Maps. El Google Maps y yo no somos amigos. A mí me tienen que decir, mira, te vas así por tal calle. Lo mismo que hace, lo tiene que explicar alguien, ¿no? Así yo, cero representaciones con el Google Maps. Mi nivel de alta abstracción es un poco complicado, ¿no? O sea, para mí es muy difícil. En eso consiste. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿O en qué se traduce? Aquí empiezan a aparecer las dificultades en función de si somos hombres o mujeres y de los tipos de desarrollo identitario que hemos desarrollado. Es decir, el género juega un papel fundamental en estas cosas para nosotros las mujeres, generalmente. Como se nos educa todavía tristemente más a la preservación de las relaciones, el amor, estar preocupadas por las personas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el trabajo académico y científico implica para nosotras como pausar la vida emocional y desarrollar una serie de capacidades que claro que tenemos, pues vamos a ver los ejemplos, pero que en la vida cotidiana no se espera que reaccionemos racionalmente, porque si yo en la vida cotidiana con mi pareja reacciono racionalmente, me va a decir que soy fría y calculadora. Pero si los varones en su vida cotidiana con su pareja reaccionan racional y calculadoramente, pues estamos acostumbrados a eso, esa es la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que para los hombres incorporarse al trabajo científico tiene un menor grado de dificultad que para nosotras las mujeres por la manera en la que hemos sido socializados y socializadas, ¿no? Entonces aquí tenemos que empezar a pensar en un tema que es de alta relevancia y que no siempre le damos la relevancia que tiene. La diferencia entre la cuestión biológica de los cuerpos sexuados, todos los cuerpos son sexuados en términos de todos los cuerpos pertenecen a una de las dos categorías de ser hombres o ser mujeres en términos biológicos, porque aquí estoy hablando de capacidades reproductivas, pues, ¿no? Para ponerlo en la parte más clara y concreta, ¿no? Hay un cuerpo que produce un gameto que permite la fecundación y hay otro cuerpo que produce otro gameto que permite la fecundación, pero que además gesta y pare, ¿no? Y que de esa posibilidad de gestar y parir de un cuerpo se desarrolla la idea en la cultura de que como yo lo gesto y yo lo paro, la criatura es mía y yo me debo hacer cargo de ella. Es decir, el maternazgo, ¿no? Entonces, el maternazgo en realidad implica una serie de funciones que van mucho más allá
del asunto de cuidar a la criatura. Es decir, sí es cierto que mi cuerpo es el único cuerpo que puede gestar. Estamos en el 2024, la tecnología ha avanzado de una manera abismal. Hoy tenemos esta cosa que le llaman inteligencia artificial, pero no hemos logrado construir un aparato, una máquina que se encargue de gestar. Y les aseguro que hemos intentado todo lo que hemos avanzado en términos de reproducción asistida se ha logrado porque en el fondo las feministas de los 70s, las más radicales, el feminismo que se consideraba radical en los 70s, las marxistas, decían, si la razón por la que yo no puedo gobernar el mundo, dirigirlo, es porque gesto, vamos a construir una máquina que se encargue de esa monserga y entonces nosotros nos vamos a dedicar plenamente al ejercicio de la ciudadanía como los varones. Bueno, hoy hemos logrado inseminación artificial, este, eh, ¿cómo se llama esta cosa? De fecundar los óvulos totalmente fuera de los cuerpos y después implantes de óvulos fecundados, etcétera, pero no hemos logrado construir la máquina maravillosa que se encargue de reproducir. O sea, no hemos podido reproducir un útero. En estas cosas de la comunidad trans, no tiene mucho que hubo un caso de un chavo que en el ejercicio de su feminidad trans exigía el trasplante de un útero, ¿no? Y yo decía, pues así, puede pedir lo que guste, pero sus conceptos tienen bastantes deficiencias, ¿no? Trasplante de entrada quiere decir que tú tienes uno, te lo quieren y ponen otro. No lo hemos hecho con las mujeres. Y hemos quitado un montón de úteros, ¿no? O sea, la histerectomía hoy es una de las cirugías más practicadas tristemente porque un mal de nuestra época es el famoso síndrome de ovario poliquístico, que se traduce en úteros algunas veces que han incluso triplicado su tamaño por la aparición de quistes y miomas. Algunos de esos quistes y estos miomas pueden ser malignos, es decir, estar asociados con el cáncer, otros no necesariamente, pero muchos producen sangrados bastante molestos. Que el útero te crezca o duplique o triplique su tamaño implica que la vejiga está ya empezando a padecerlo porque pues, lo está cargando, ¿no? Es decir, ahí hay todo, todo un tema, ¿no? Entonces, hemos tenido la necesidad de retirar úteros, pero no les podemos poner otros. Entonces, no le podemos trasplantar a un útero, ¿no? A nadie. Todavía no llegamos a eso. Y todavía no hemos llegado al asunto de construir una máquina que cumpla las funciones del útero. O sea, nada más imagínense el nivel de complejidad que debe haber en esa historia para no haberlo logrado, porque les digo, pues ese es un asunto de interés, ¿no? Ahora, el tema de este asunto de la gestación y el parto es muy distinto al asunto del maternazgo. Somos el único cuerpo que puede gestar, pero no somos las únicas personas que deberíamos ser las responsables de los cuidados y del maternazgo. ¿No? O sea, eso nos tiene que tener, o nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Y la otra cosa que nos tiene que debe quedar muy claro es, y sí es cierto que nosotras podemos gestar y parir, pero no nos embarazamos solas, ¿no? O sea, la fecundación de nuestra especie al menos es imposible hasta el día de hoy sin los dos gametos. Y también, ustedes que están metidos en el asunto del conocimiento científico deben empezar a pensar, ¿no? Cosas. Y no crean que no se les ha ocurrido también pensar si será posible fecundar sin uno de los gametos, ¿no? Ahora, no se les olvide lo que les acabo de decir. No hay un cuerpo ni una máquina que pueda hacerlo que no sea el cuerpo de las mujeres. Luego, entonces, los experimentos que ya se han hecho, por supuesto, pueden ustedes googlearlos. Biólogas, creo que estadounidenses, han intentado fecundar dos óvulos. Y tiene sentido, muchachos, no es personal. Necesitamos el cuerpo que geste. O sea que si en algún momento podríamos prescindir de alguien, no va a ser de las mujeres. Y es terrorífico, ¿eh? Yo ni estoy de acuerdo, ni creo que sea una buena idea, pero así va el asunto, ¿no? Entonces no seríamos las mujeres de las que prescindiríamos porque nos faltaría el cuerpo que pueda gestar.
Entonces, de terror, ¿eh? Y no, no lo han logrado, no se asusten. Es decir, han logrado la fecundación, pero de eso no sale nada. No, no, no se produce una mórula, no hay un desarrollo, ¿no? Entonces, afortunadamente la biología todavía está a nuestro favor en ese sentido, ¿no? Nos vamos a seguir necesitando un buen rato, gracias a Dios, ¿no? Entonces, y acuérdense, les dije hace rato, es que el otro es muy importante. Si han visto la película del náufrago de Tom Hanks, tienen una idea de lo que implica para los humanos el otro. El otro en el sentido filosófico de la otredad, ¿no? Entonces, el otro para todos es todos, no, no nosotras, no somos el otro de los hombres y los hombres no son el otro de las mujeres, ¿no? El otro es en el sentido literal de la palabra cualquier otra persona que te puede poner en una situación, lo mismo la más maravillosa, es decir, piensen por ejemplo en sus padres, en sus relaciones amorosas con quienes sean. Lo cierto es que si hacemos un análisis de nuestras relaciones amorosas, las personas que más nos han producido las emociones más positivas podrían ser quienes nos producen las más negativas. Solo te lastima una situación cuando el vínculo con esa persona es muy fuerte. Entonces, el otro te puede hacer sentir la persona más maravillosa del mundo como la persona más insignificante del mundo, ¿no? Entonces, entender esta parte de las diferencias en términos de lo biológico y lo genérico es fundamental para entender por qué las trayectorias de los hombres y de las mujeres pueden ser tan disímiles. Si cuando yo gesto y parto se espera que yo cuide y el otro sujeto que participó en la fecundación puede continuar su vida en términos incluso biológicos, como si nada hubiera pasado, es decir, el embarazo no pasa por él, el cuerpo que cambia no es su cuerpo, eso ya marca una diferencia abismal. Incluso en el mundo entero, pero sobre todo en este país, el otro que no gesta se puede desaparecer. Es decir, puede decir, bueno, pues yo, mira, ya, hasta aquí llegué. Y en el caso de los que lo dicen, ¿no? Porque también se puede esfumar, sin pena ni gloria, ¿no? Y ya, un día despiertas y no está, se va a trabajar y no regresa, fue a correr por cigarros, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotras cuando estamos embarazadas para ya no estar embarazadas en el quinto mes? Cuando dices, ay, ya estoy hasta el gorro de estar embarazada, ¿no? O sea, no hay manera. Ahora, eso no quiere decir que yo puedo sola. Hemos venido desarrollando habilidades que nos permiten enfrentarlo porque nos abandonan, que es muy distinto, ¿no? Nadie puede embarazarse sola. Es decir, para entender el otro punto tendríamos que pensar en todas las mujeres que quieren gestar, no tienen una pareja y tampoco el dinero que se requiere porque la reproducción asistida no cuesta 2 pesos, ¿no? O sea, una inseminación no, no es así como que digas, ay, sí, ahorita. Y luego no funciona la primera vez, es decir, habría que ver por qué razones no te has embarazado. En fin, no, todo este otra historia. Entonces, el género no se reduce, como la mayoría de las personas piensan, a los papeles que desempeñamos. Es decir, yo no soy mujer porque lavo los trastes, aunque así lo diga la canción de la Yuri. Y ustedes no son varones porque provean. Este país tiene un montón el otro día lo vi en el INEGI, no lo recuerdo, pero eran como un 30-40% de hogares que están jefaturados por mujeres, es decir, no hay hombres, las mujeres proveen. O sea, no, no es proveer lo que vuelve varón a un varón o hombre a un hombre. En términos biológicos es que tiene la capacidad de embarazar a alguien. Esa es la única diferencia real entre los hombres y las mujeres. Que solo hay un cuerpo que puede embarazar a alguien y que solo hay un cuerpo que puede gestar y parir, ¿no? O sea, todo lo demás. No es que todos pudiéramos hacer todo, porque luego mis estudiantes entienden eso. No, o sea, si yo mido 1,50 y peso 40 kilos, pues difícilmente voy a poder ser la mujer más fuerte del mundo. Pero no quiere decir que la mujer más fuerte del mundo o la mujer más fuerte del país no exista. La primera persona que ganó una medalla en halterofilia olímpica del país fue una mujer, Soraya Jiménez. O sea, hay mujeres muy fuertes, así como hay hombres que miden 1,50 o 1,40 o 1,60 y pesan 40 kilos. No, o sea, ni siquiera atraviesa
por la cuestión de la fuerza física. Y entonces tendríamos que pensar, no se preocupen, no se asusten, no se los voy a ni a leer ni a explicar todo, pero sí para mí es fundamental que quede muy claro que el género no se reduce a los papeles que desempeñamos. Tiene que ver con cuestiones identitarias y de identificación y de desarrollo de personalidad, que empieza prácticamente, sobre todo en este momento histórico, incluso desde antes de que nazcamos. En esto que esta generación ha revivido, que paradójicamente se vive en la generación que menos reproduce los estereotipos de género, pero es paradójicamente quien más los reproduce. En esto que se puso muy de moda, que nosotros no vimos, bueno, yo no vi hasta recientemente, las fiestas de revelación de género, ¿no? O sea, para empezar, no revelan género, revelan sexo, pero revelan sexo a través del género, ¿no? Esta cosa de lo rosa, lo azul, el fútbol, las muñequitas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí pasa todo, una reproducción terrible de estereotipos de género, pero no revelan género. Nadie puede revelar género, ni el propio sujeto puede revelar género. Por ejemplo, si alguien ya vio esta serie que a mí sí me parece que está bastante interesante, del Secreto del Río en Netflix sobre los mushes, para los propios mushes, descubrirse mushe, asumirse mushe, identificarse, es muy complejo. Solo sabes desde el principio que algo de ti no va bien con esta historia. No entendiste bien cómo va el asunto. Si a los hombres les deben gustar las mujeres, pues resulta que a ti nomás no. Y no se reduce a la orientación sexual, es decir, la musheidad es mucho más complejo que reducirlo al asunto de quién le gusta. Porque además él mismo tiene la idea, o ellos mismos tienen la idea de no ser hombres, ¿no? O sea, algo hay ahí que no termina de cuajar. Ahora, a mí siempre me ha parecido que es un tema que deberíamos estudiar más seriamente y pensarlo más seriamente más allá de los prejuicios y los estereotipos. ¿No les parece a ustedes bastante relevante que viviendo en una cultura de dominación masculina, es decir, en una cultura que valora, sobrevalora lo que los varones hacen, la mayoría de las personas trans sean de hombres a mujeres? No existe la misma cantidad de mujeres a hombres que de hombres a mujeres. Es como la depresión, vamos 3-1. Si este mundo está tan padre para los hombres, ¿por qué los hombres están desertando del mundo padre? Pues sería, ¿no? Como ponerlo en otros términos. Si vieron la serie o no la han visto o la van a ver, después de esta historia les resulta que algo les parece interesante, es que los hombres que salen en la serie son hombres con los que es muy difícil identificarse. La mayoría de ellos involucrados en el asunto del alcohol, la mayoría de ellos involucrados en el asunto de la violencia, la mayoría de ellos o algunos de ellos que en este caso asociados con las autoridades, policías, etcétera, asociados en el tráfico de niños. Y los ciudadanos de a pie, los cotidianos, relacionados con el abuso sexual. La verdad es que los modelos de identificación de los hombres sí están bastante complicados. ¿Qué hacen las mujeres en la serie? Les decía yo a mis estudiantes en la escena que vimos. Son las que se encargan de cuidar y proteger el mundo en el sentido estricto y literal de la palabra. Cuidando todo el tiempo, procurándose entre ellas, procurando a los otros, cuidando a los adultos mayores, yendo al mercado, produciendo los alimentos. El problema con nosotras las mujeres no es que maternemos ni cuidemos. El problema es que somos las únicas que cuidan. Y que además cuidar en este momento histórico está súper devaluado, pues ya nosotros tampoco queremos cuidar, como decía Fox. Algunos de ustedes son muy jóvenes para recordar aquello, pero vale la pena recordarlo, ¿no? Cuando Fox se presenta en Estados Unidos para defender a los migrantes y dice en un foro que los migrantes hacemos el trabajo que ya ni los negros quieren hacer. Las mujeres hacemos el trabajo que nadie quiere hacer y recientemente las mujeres más contemporáneas no quieren hacer el trabajo de las mujeres porque saben que no encontrarán ni valoración ni reconocimiento y entonces pues hay que cuidar, ¿no? Por eso, como nunca en la historia del país, hoy tenemos personas adultas, adultas mayores abandonadas. Algunas incluso en situación de calle, que suena una cosa
impensable hace 10 años, ¿no? Entonces, tenemos que pensar entonces que el género tiene más que ver con cuestiones de identificación que con cuestiones de qué hacemos. Porque habemos un montón de mujeres muy fuertes, pero no por eso tenemos más rasgos masculinos, no en términos identitarios. Porque lo único que sí quiero que piensen de esto que tienen en la pantalla es que la definición de género, esta que es de Joanne Scott, que para mí es la mejor que existe en la historia de la humanidad, nos dice claramente, primero, no hay una cultura en el mundo que no haya dividido a las personas en hombres y mujeres. No existe. Las comunidades primitivas, bueno, mal llamadas primitivas, los grupos originarios, todos siempre dividieron a las personas en hombres y mujeres. Todavía hasta hoy se diserta si era en términos de la diferencia sexual, es decir, que un cuerpo tiene pene y el otro cuerpo tiene vulva. Los antropólogos dicen que no va por el asunto de la diferencia sexual, porque si todos estábamos desnudos y todos andábamos en las cuevas, pues no nos sorprendía, ¿no? Ni tampoco era una cosa que nos llamara la atención. No nos llamaba la atención que un cuerpo tuviera y el otro cuerpo no tuviera. Dice Salvatore Cusciari, un antropólogo italiano. Pero ¿qué tal cuando nacían las criaturas? Hasta el día de hoy un parto nos sorprende. La misma persona que está embarazada está sorprendida. La manera en la que el cuerpo le cambia. Simone de Beauvoir dice, es el proceso que pese a que le pasa en el cuerpo a las mujeres, es el más ajeno a las mujeres, porque ellas no lo deciden. No deciden que hoy pasas muy bien por un lugar y mañana ya no, que hay un momento en la vida en donde ya te puedes agachar, amarrarte los zapatos, que hay otro momento en la vida donde ya te puedes voltear en la cama, pero no puedes permanecer en la misma posición porque ya es muy difícil y acostarse boca arriba prácticamente imposible. No, o sea, todo eso te pasa en el cuerpo, pero tú no lo decidiste, ni lo puedes controlar. Entonces, si esa es la verdadera diferencia, el asunto de que un cuerpo gesta y el otro cuerpo no gesta, bueno, pues entonces eso quiere decir que el género no pasa por el rollo de las uñas, los aretes, las faldas, está en lo simbólico. Dice la autora, para empezar, es un elemento constitutivo en las relaciones sociales. No hay una relación social que no esté basada en la claridad que tenemos todas, todos, todos al respecto de si somos hombres o somos mujeres. Incluso si incorporamos a nuestra definición el asunto de la transexualidad, yo puedo, o sea, yo puedo entender muy claramente y ser muy respetuosa al asunto de que sea una mujer trans o un hombre trans, es decir, ese no es el tema, pero lo trato distinto en función de eso, ¿no? Los hombres y las mujeres somos tratadas diferentes todo el tiempo desde antes de nacer. Dice Marcela Lagarde, morimos y vivimos como hombres y como mujeres. Si ustedes, por ejemplo, revisan las estadísticas del INEGI, se van a dar cuenta que los hombres mueren más y de maneras más bárbaras. El INEGI tiene una tabla que es una cosa de uno no sabe si llorar o aventarse al metro, le decía a una amiga hace rato. Una tabla donde están clasificadas las principales 10 razones, 10 causas de muerte en el país y la tiene segregada o diferenciada por hombres y por mujeres. Pese al asunto de los feminicidios, que en este país se asesinan aproximadamente entre 10 y 11 mujeres al día, hay un grupo feminista que tiene una campaña, está proponiendo una campaña que me parece muy importante y que creo que me adscribiré, que dice que deberíamos dar esas cifras como realmente son. En este país, al menos 10 hombres se convierten en asesinos al día. Y solo estamos hablando de los que matan mujeres. La manera correcta sería, en este país, al menos 10 hombres se convierten en feminicidas al día. Pese al asunto de los feminicidios, las mujeres no morimos más por asuntos de violencia. Esa es la cuarta causa de muerte en los varones. No en las mujeres no está en ninguna de las 10. Cuarta causa de muerte en los hombres, el asunto relacionado con la violencia. Ahora, la otra pregunta que no nos queremos hacer es, ¿y quién mata a esos hombres? ¿Las mujeres u otros hombres? ¿Quiénes son los que liderean el asunto del narco? ¿Los hombres o las mujeres? Y deberíamos volvernos a hacer la pregunta de hace rato, bueno, entonces, ¿qué está pasando con el mundo maravilloso de la dominación masculina? Si ellos tienen el mejor lugar, reciben el mayor reconocimiento, tienen trayectorias laborales y escolares más sencillas que las nuestras, ¿por qué se están matando entre ellos? ¿Por qué están matando a los otros hombres? ¿Por qué matan mujeres?
Bueno, ¿por qué se suicidan? En el país, 7 de cada 10 suicidios son de varones. Es decir, los datos duros no corresponden con esta idea de ellos tienen el lugar más padre y tienen el lugar más padre. O sea, esto no va por el rollo de no es así, ¿no? El asunto es que esta imagen dice más que mil palabras. Las trayectorias laborales, escolares, profesionales de hombres y mujeres no son ni remotamente iguales, ni cerca de ser iguales. Estamos a años luz de conseguir la igualdad. Les decía yo a mis estudiantes que creo que ese es el momento donde una de mis estudiantes lagrimeó. Estábamos con Rosario Castellanos y estábamos hablando de cuando ella está diciendo su tesis de maestría de Rosario Castellanos es sobre la condición de las mujeres, sobre cultura femenina se llama. Es muy interesante cuando uno piensa que por la misma época una mujer mexicana llamada Rosario Castellanos disertaba las mismas cosas que disertaba la Simone de Beauvoir en Francia. La diferencia entre sobre cultura femenina y el segundo sexo de Simone de Beauvoir es de un año y ellas no se conocen. Chayo no leyó El segundo sexo para su tesis porque ni sabía de la existencia y no había traducción al respecto, aunque sí la conoció, ¿no? Esa es otra historia. Entonces, ¿qué comparten estas dos mujeres? Pues primero que son mujeres, que las dos están metidas en la filosofía. Y entonces dice Chayo en alguna parte que nosotras estamos encargadas de los trabajos que ya ni los negros quieren hacer. Y hacer este planteamiento hoy, en pleno siglo XXI, en el 2024, no es como muy divertido, ¿no? E incluso los hombres ponen cara de eso, ¿no es cierto? Ya están en todos lados, dicen, ¿no? Y las mujeres, no, hombre, que vamos a ser tratadas. Y les digo, yo piensen en esto, es muy sencillo. Piensen en cuál es el trabajo doméstico que más nos parece horrible. No sé, ¿no? Cada quien debe tener alguno. Los trastes, el baño, etcétera. ¿Quién lava el baño en su casa? El trabajo más terrible se lo dejamos a nuestra mamá, nuestra novia, nuestra hermana, nuestra hija. Todos queremos un baño limpio, ¿no? No sé si alguien tenga preferencias por usar los baños en un estado no higiénico, pero es un trabajo que los hombres no consideran digno, pero sí es apropiado, es más, es nuestro trabajo. No hay igualdad, estamos a años luz. La igualdad se va a notar ahí. No, no en que las mujeres nos incorporemos al mundo que tradicionalmente se ha considerado masculino, porque hemos estado ahí todo el tiempo. No nos han visto. O como decía Foucault, nos miran solo como carne, ¿no? Por eso los niveles de acoso sexual, porque de nosotras lo que se ve es el cuerpo. Hemos estado ahí todo el tiempo. Ha habido mujeres que dominan el conocimiento científico, pues no por eso las quemaron. Y la sorpresa, el asunto era, bueno, ¿esta cómo sabe? ¿Cómo sabe si no la dejamos ir a la escuela? ¿Cómo sabe si no le hemos enseñado a leer? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que tales plantas sirven para tales cosas? ¿Cómo puede? Porque además la astronomía es uno de los conocimientos que más desarrollamos las mujeres en la época donde no desarrollábamos conocimientos oficialmente, porque si en tu casa tu papá tenía un telescopio era suficiente para dedicarte a ver las estrellas. Ya. Entonces la igualdad entre los hombres y las mujeres se va a notar cuando los hombres estén incorporados en el trabajo doméstico y lo dejen de ver como una ayuda y un favor. Es decir, lo vivan como parte de sus responsabilidades. Así como nosotras vivimos como parte de nuestras responsabilidades salir a trabajar y proveer. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos alcanzando niveles de igualdad. Cuando los baños sean lavados o una vez y una vez o alguna cosa así, ¿no? O sea, eso es fundamental. Entonces las trayectorias no son iguales, porque ese cuerpo que gesta y ese cuerpo que pare, se espera que geste y que para y trabaje como si no gestara y no pariera. Y se espera que geste y para como si no trabajara. No, pues no se puede. O sea, de las mujeres se espera un milagro. Nadie puede. No hay una humana capaz de hacerlo. Lo que tenemos es un montón de mujeres desgastadas hasta donde más, prácticamente desquiciadas, porque es bien difícil hacer eso. Pero además es lo de hoy, ¿no? Hoy se espera de las mujeres trayectorias laborales impresionantes, pero que no se atreva a decir que no puede gestar o parir, porque entonces no es una buena mujer.
Y tampoco vemos bien a la mujer que gesta y para y se queda en su casa a cuidar a los niños, ¿no? Ah, mira, es increíble tanto que se invirtió en su educación. Entonces, para entender, este es el punto, esta es la clave de la historia. Más allá, es decir, difícil va a ser para todos, porque aprenderse esta cosa de la nanotecnología y cómo funcionan los aparatejos, pues no debe ser nada sencillo. Distinguir entre las emociones no es nada sencillo. Eso va a ser difícil para todo el mundo. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para igualar las condiciones en las que nos incorporamos al trabajo o a la educación? Mis estudiantes, en la pandemia, por ejemplo, a mí me pasaban cosas que yo no sabía si llorar o reír o aventarme al metro. Yo doy clases en la tarde y generalmente la de las 2. Alguna otra puede ser de 7 a 9 o una cosa así, pero generalmente es mi turno, ¿no? Chicas haciendo la comida mientras tenían la cámara apagada o prendida, porque pues les tocaba hacer la comida porque no había nadie. Maestra, espérame tantito, es que me voy a desconectar unos minutos porque tengo que ir a recoger a mi hermanito a la escuela. Maestra, espérame tantito porque me mandó mi mamá al mercado. Pero yo tuve estudiantes que a la 1 de la tarde o 2, en pijama y sin tema, desbloqueaban la pantalla, desayunando cereal. Y yo le decía, Néstor, ¿qué no crees que es muy tarde? Ay, hasta yo me vengo levantando. Para mí esto es el desayuno. Estoy en mi casa. Entonces, mientras el trabajo doméstico y los cuidados sigan siendo considerados responsabilidad exclusiva de las mujeres, estamos años luz de alcanzar la igualdad. Años luz. La ONU dijo que a partir de la pandemia, la brecha salarial no solo no se cerró, se amplió. En los momentos de crisis humanitaria, las condiciones que más se ven afectadas son las de las mujeres. Son quienes tienen que abandonar los trabajos porque hay enfermos en casa, son quienes tienen que abandonar los trabajos porque hay niños en casa. Entonces, este mundo, el mundo en el que vivimos, lo tenemos ordenado en público versus privado, ¿no? Y tenemos en el imaginario metido hasta quién sabe dónde la idea de que las mujeres estamos en el privado. No es cierto. O también, pero no estamos solo ahí. Dominamos el espacio público. Si ustedes ven los resultados de las Olimpiadas de este año, las personas que más ganaron medallas en la selección del bloque mexicano fueron mujeres. Y son menos mujeres las que van a las Olimpiadas. Son las que reciben menos apoyo, son las que reciben menos becas, pero son las que entregan mejores resultados. El mundo público está lleno de mujeres. Lleno, lleno, lleno. Salgan ustedes a la calle, vayan al metro, no tienen metro, sírvanse al camión, vayan al centro. Las mujeres estamos en todos lados, haciendo trabajo productivo y reproductivo. Pero de nosotras solo se mira el privado. Pero ahí tenemos el ejemplo de esta mujer, no sé si la ubican, o sí. Y su discurso, ¿no? Yo todavía no me repongo. Estudiando, alguien le dice, un profesor, que le está robando el lugar a un hombre. En pleno siglo XXI, las mujeres seguimos escuchando en los ámbitos profesionales, académicos, que ese no es nuestro espacio. Nos siguen tratando como intrusas, dijeron las de la UNAM. El CIEC de la UNAM tiene un libro que se llama así, Intrusas en la Universidad. Y en el espacio privado, por supuesto que existen hombres que están ahí dedicados a cuidar a los niños, tampoco se ven. Ellos mismos, ahí sí ellos hacen un esfuerzo porque nadie sepa, porque todos lo asociamos con devaluación de la masculinidad, ¿no? Entonces, en privado, los hombres son capaces de hacer unas cosas bien lindas, pero no quieren que nadie se entere. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a pensar es eso. Ambos cuerpos, ambos sexos, ambos géneros, tenemos un montón de habilidades y de capacidades. En la vida cotidiana funcionamos entre un mundo y otro. Hay cada vez más varones, afortunadamente, que están interesados en paternar y en ser más cercanos a sus hijos. Y eso es bien terapéutico, no solo para los hijos es muy padre, sino es muy terapéutico para los hombres, recuperar esa parte de los vínculos. Porque la vida no se puede vivir solo si la piensas, la vida se vive sintiéndola.
Lo que te permite no volarte la tapa de los sesos, no aventarte al metro, es pensar que hay otras personas que te necesitan y a las que tú necesitas. El mundo privado ofrece una serie de satisfacciones maravillosas. Es decir, no nada más eres mi nivel uno o 2, la vida tiene que ser algo más que eso. ¿No? Cuando tu hijo, cuando llegas a tu casa y tu niña, tu niño, tu sobrino, el gato, el perro, te baila alrededor, le da gusto que estás. Entonces es fundamental que nos quedemos, que empecemos a trabajar esos imaginarios, porque la clave está ahí, en esos imaginarios. Y muchachos y muchachos, y esos imaginarios son nuestros, son propios. Es decir, no puedo seguir culpando al otro. El primer imaginario que debo revisar es mi imaginario. Yo dónde estoy, yo qué estoy pensando, yo qué creo de esta historia. Entonces, estos dos mundos están más relacionados de lo que suponemos, aunque el mundo privado está más asociado con lo sentimental y el mundo público más asociado con lo racional. El asunto es que para ser exitosos profesionalmente se necesita que el mundo privado esté resuelto. Por eso, la mayoría de los hombres pueden tener trayectorias profesionales más sencillas, porque el mundo privado está siendo resuelto por alguien, generalmente su esposa, generalmente su novia, generalmente su madre. El asunto es que a nosotras las mujeres nos hace falta esa madre, esa novia o esa esposa que nos ayude a resolver el espacio privado para podernos dedicar práctica y exclusivamente al espacio público. Luego, entonces, aquí sí hay que hacer varias consideraciones. ¿Nos vamos a dedicar todos al espacio público y en serio vamos a mandar a la goma el espacio privado? ¿No será que lo que tenemos que hacer es bajar los estándares del mundo público? Porque el mundo público, al menos en términos académicos, al menos en términos del Sistema Nacional de Investigadores, está pensado para un sujeto que no hace otra cosa más que producir conocimiento científico. Ni siquiera es sano, dijeron hace rato, ¿no? Es que sí tenemos que pensar en el asunto de la salud mental. Lo que resuelve el asunto de la salud mental está relacionado con el amor. Lacan decía, que es uno de los psicólogos psicoanalistas más importantes, francés, ya ni vive, que toda demanda analítica es una demanda de amor. Decía, por ejemplo, también que los pacientes más difíciles ni siquiera es el psicótico, es ese sujeto que vive en la calle. Imagínate qué nivel de sensación de amor tiene que ha decidido que su lugar es ese, dormir en el piso. ¿No? Entonces, ahí tenemos que hacernos preguntas bien fundamentales, porque las mujeres estamos cada vez más empeñadas en incorporarnos al mundo público así, a lo salvaje, sin pensarlo, como si los hombres la estuvieran pasando bien ahí. Hay que cuestionar ese mundo, hay que bajar esos estándares. Debe ser un espacio que permita la realización plena de los sujetos. Porque el mundo privado garantiza la reproducción del ámbito público, no más por eso. Y entonces tenemos estilos de profesionalización. ¿Qué marcan estas diferencias que ustedes pueden notar perfectamente entre ustedes? La edad en la que están en este momento y el grado que están cursando. El estado civil, para hombres y para mujeres. El desempeño profesional. ¿Qué han decidido que es su prioridad en este momento? Expectativas de los padres. Fíjense que casi nadie considera que las expectativas de los padres juegan un papel fundamental, pero juegan un papel fundamental. Cuando los padres han dicho desde hace mucho que esperan grandes cosas, los chicos y las chicas se sienten más motivados a esas grandes cosas. Cuando los padres, sobre todo en las mujeres, nada más nos mandan a la escuela para entretenernos, no aburrirnos y conseguir un buen marido, pero no se espera de nosotras que desempeñemos altos niveles profesionales, se nos va a hacer más complicado, mucho más complicado. Nosotras mismas nos vivimos incapaces. Para nosotras mismas existe esta barrera de las matemáticas no son para mí. Yo he tenido estudiantes que en una práctica que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama la práctica, pero dicen algunas cosas, algunas han llorado y dicho, yo amaba la química y la vocacional, pero siempre pensé que eso no era una carrera para mujeres. Pero a mí me gustaba y no se me hacía difícil. No, yo estoy estudiando psicología porque yo le dije a mi papá que quería estudiar derecho y me dijo que no era una carrera para hombres y que no me iba a ir bien y me iban a costar mucho. Entonces, en la Ciudad de México, ¿eh? O sea, imagínense que hiciéramos este ejercicio de preguntarle a la gente
si está en la carrera que quería estar y estas cosas, en localidades asociadas a los estados de la República. En plena Ciudad de México, estudiantes en estos años te contestan eso. No, a mí me interesaba tal cosa. Dificultades económicas, ¿no? O sea, esto que les decía yo de la pregunta maravillosa en la entrevista de si usted no le damos la beca, puede vivir. Le digo, pues no soy pajarito, ¿no? O sea, obvio no. Necesito comer. Tengo el mal gusto y la mala costumbre de comer y 3 veces al día a veces. Gestar, maternar, paternar van a marcar una diferencia. Es decir, cuando alguien depende de ti, en el sentido estricto y literal de la palabra, pues no puedes hacer todo lo que te gustaría. Gestar, maternar y paternar cambia la vida de las personas. Y no está mal, porque además algunos lo ven así como, ay, desde que tengo al niño, pues hermana, hermano, el niño te necesita. Si, sobre todo si acaba de nacer. No conozco a un niño, por muy hombre que sea en el sentido de porque tenga un pene, no conozco uno que se cambie los pañales solo, que sobreviva sin los cuidados, ¿no? Entonces, dedicación horaria a la formación, organización doméstica, planificación del ciclo vital, todo eso es fundamental para saber qué tipo de profesionista vamos a ser. Alguien que se dedica completamente al asunto profesional o más o menos, ¿no? Las trayectorias de los hombres y las mujeres están caracterizadas por eso. Y entonces, ¿cuáles serían los conflictos? Los principales son de nosotras las mujeres. ¿Quiero decir con esto que los hombres no tienen conflictos? Pues claro que no, ¿no? Pero tienen que ver con otras cuestiones. Miren, por ejemplo, esta imagen que tienen en la pantalla es una belleza. Me la encontré creo que en Instagram. Y entonces dice, un monumento que representa la parte dura de ser madre. Que a mí me encanta porque los hombres generalmente dicen que no es cierto, que estamos muy a gusto. ¿Cómo puedes estar muy a gusto con esto? Y por otra parte, a la persona que hizo esto habrá que decirle, nada de esto tiene que ver con madre, como no sea el cuidado del niño. Todo lo de arriba es trabajo doméstico, que podría ser realizado perfectamente por cualquier otra persona integrante del grupo doméstico, ¿no? Entonces, no se puede seguir pensando que las mujeres podemos maternar como si no trabajáramos o que trabajáramos o que trabajemos como si no maternáramos. Por eso la tasa de natalidad está a la baja en los sectores de más alta instrucción formal. Mis estudiantes aseguran que no van a gestar. Y además las razones ni siquiera provienen de un deseo de no gestar, sino para que me va a meter en complicaciones, no me va a poder dedicar a lo que yo quiero, no voy a poder viajar, no. Y salgan, véanlo, ¿no? Yo en mis últimos viajes me he dado cuenta que sí tenemos una intolerancia bien bárbara con los niños. Así aparecen los niños y uno pone una cara así de no puede ser. Y estos niños de hoy que no tienen cuidados maternos y paternos, pues lo hacen más complicado, ¿no? Niños con patines en los centros, pero dentro de los restaurantes, ¿no? Por ejemplo. Y la mamá, mira, ni se entera que les pueden anda por todos lados. Esta cosa que les hacemos de darles un celular desde los 0 años, 1 año, para que se entretenga, pues es para que no me den nada. Se espera que nosotros nos abramos camino al mismo tiempo que se debe garantizar que podemos sostener el mundo privado. Donde deberíamos empezarnos a poner en huelga, muchachas, y es en serio, es en eso de sostener el mundo privado. Cuando yo hacía la maestría, un día me di cuenta, no me había dado cuenta, eso lo descubrí. Y lo descubrí además en el análisis, fue uno de esos días que uno sale más mal de lo que entra a la sesión. Descubrí que cada que a mí me tocaba entregar un avance del proyecto, un día antes yo pensaba que era una buena idea lavar, acomodar la ropa, porque todo era un tiradero, ¿no? Y yo decía, no, así no, ni siquiera puedo estudiar con este desastre. Y entonces yo lave, y, pues obvio te queda, o sea, reduces el tiempo que le dedicas al proyecto. Hay por ahí un meme de una inteligencia, de una mujer que cuestiona el asunto de la inteligencia artificial, dice, yo no quiero una inteligencia artificial que se dedique a pintar y a producir, yo quiero una inteligencia artificial que lave los trastes, que haga la comida, que atienda a los niños, mientras yo produzco, pinto, ¿no? O sea, seamos claros. Y la cosa para nosotros es más complicada. Transitamos, vivimos en dos espacios que esperan dos cosas distintas de nosotros y de nosotras.
En todas nuestras relaciones personales esperas que seamos amorosas y obedientes, tristemente y todavía. Y en el espacio profesional es lo que menos necesitas. Entonces, a veces se nos cruzan los cables y reaccionamos amorosamente en la escuela o en el trabajo y todos nos quedan viendo como qué onda con la loca. Y a veces reaccionamos acá bien intenso en las casas, estamos hasta el full y mandamos a la goma a todo el mundo y también es qué onda con la loca. Y el asunto es ese. Detrás de esas reacciones nos hace un análisis de qué las motiva si no se piensa que estamos locos, que perdimos el control. Porque ¿qué se espera de nosotras? Pues que sigamos malabareando la vida, ¿no? Entonces, pues esperan unas cosas muy bárbaras. En el orden de la prioridad que le otorguemos al espacio doméstico es lo que incidirá en el estilo de profesionalización que se desarrolle, ¿no? Entonces, los hombres tienen que hacerse esas preguntas. Yo pienso que tendrían que en algún momento revisar al Sartre, al Sartre. Sartre tiene una frase que es una belleza. Si los hombres siguen pensando, esperando volver a las mujeres objeto, colocarlas en la posición de objeto, siempre tendrán que ser conscientes que de un objeto tú no puedes obtener amor, puedes obtener miedo y dependencia, pero no amor. Y por ejemplo, nada más para ejemplificar, el promedio de horas semanales del tiempo total de trabajo de la población de 12 años o más, aquí en el país, en el 219. ¿Ven? Ahí está todo, ¿no? Las mujeres le dedican 37.9 horas al trabajo remunerado, mientras los hombres le dedican 47.7. Pero vean lo que pasa cuando pasamos al asunto del trabajo doméstico. Las mujeres le dedican 39.7, es decir, más tiempo al asunto del trabajo doméstico que al trabajo remunerado. Y los hombres le dedican muchísimo menos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen más tiempo para la profesionalización y la recreación. Y cosas que tienen que ver con el arreglo de las casas. Fíjense que eso es otra cosa también, ¿no? No es lo mismo el trabajo doméstico. Por trabajo doméstico estamos entendiendo barrer, planchar, trapear, etcétera, la comida, etcétera. Y el mantenimiento de la casa es el foco, la luz, el gas. O sea, y esta cifra también va en contra de los imaginarios, ¿no? ¿No se supone que eso es lo que hacen los hombres? 5.66, solo hay una hora de diferencia. Es lo más cercano que estamos. Entonces los hombres parece que permanecen como en esta no querer ver, ¿no? No querer cambiar esta historia. Ay, no, esta ya no es. Muchas gracias.